Siempre supe que había algo detrás de esa puerta. No lo decía en voz alta, ni siquiera me lo decía a mí misma con claridad. Era más bien una sensación, algo que vivía en el pecho y que aprendí a ignorar con los años, como se aprende a ignorar el ruido de los carros por la noche. Al principio te despierta, después ya no lo escuchas. Aurelio murió un martes. No fue dramático, no hubo despedida, no hubo últimas palabras. Estaba desayunando, se llevó la mano a la cabeza y cayó. Así, sin más. 35 años de matrimonio y el final fue eso. Un martes, una taza de café a medias y el sonido de su silla arrastrándose contra el piso. Lo primero que sentí no fue dolor. Eso me avergonzó durante mucho tiempo. Lo primero que sentí fue silencio. Un silencio enorme, extraño, casi físico. Como cuando apagas una televisión que llevas años escuchando de fondo y de repente te das cuenta de lo cansada que estabas del ruido. Después vino el resto. El llanto, los hijos, los vecinos, el ataúd, todo lo que se supone que debe venir. Mis hijos llegaron esa misma tarde. Gerardo, el mayor, con su mujer y sus 2 niños. Sebastián, el menor, solo, como siempre. Los 2 con esa cara de hombres que no saben qué hacer con el dolor ajeno, pero intentan parecer fuertes. Y Lucía. Lucía llegó antes que nadie. Eso debería haberme dicho algo. Pero en ese momento solo pensé, claro, es mi mejor amiga. Claro que llegó primero. Nos conocemos desde los 22 años. Vivimos en el mismo edificio cuando éramos jóvenes, antes de que cada una se casara y la vida nos llevara a distintos barrios. Pero nunca nos perdimos de vista. Cumpleaños, enfermedades, mudanzas, la muerte de su madre, el divorcio que casi tuvo y no tuvo. 36 años de amistad. Lucía lloró en el velorio más que mis propias cuñadas. Yo la abracé y le dije que no se preocupara, que Aurelio la quería mucho, que siempre decía que ella era como de la familia. Ahora esas palabras me saben a otra cosa. Los primeros días después del entierro son una neblina. Gente entrando y saliendo, café que no tomé, conversaciones que no escuché. Gerardo revisando papeles con cara de preocupación, hablando en voz baja con Sebastián en la cocina. Yo sentada en el sillón grande, ese que siempre fue de Aurelio, porque de repente no había razón para no sentarme ahí. Fue Sebastián quien me preguntó por la oficina, así llamábamos al cuarto, la oficina de papá, como si fuera algo sagrado, como si las palabras le dieran un peso que justificara el silencio que siempre hubo alrededor de esa puerta. Mamá, ¿tienes la llave del cuarto de papá? Hay que revisar si dejó documentos importantes, seguros, cuentas, ese tipo de cosas. Le dije que no sabía dónde estaba. Era mentira. Esa mañana, mientras preparaba la ropa que Aurelio llevaría al ataúd, encontré la llave en el bolsillo interior de su saco gris, el que usaba para las reuniones formales. Estaba sola, separada del llavero normal, envuelta en un pequeño trozo de tela doblada. No sé por qué la escondí. Instinto quizás, o algo más viejo que el instinto. La guardé en el cajón de mi mesa de noche y no dije nada. Esperé a que la casa quedara vacía. Tardó 4 días. 4 días de visitas, de guisos que traían los vecinos, de mis nietos corriendo por el pasillo, de Gerardo durmiendo en el cuarto de huéspedes y Sebastián en el sofá. 4 días de actuar como la viuda correcta, la madre serena, la mujer que sabe comportarse. La noche que por fin me quedé sola, no dormí. Me quedé mirando el techo hasta las 2 de la mañana. Luego me levanté, fui al cajón, saqué la llave y caminé por el pasillo oscuro hasta la puerta del cuarto. Me detuve frente a ella. 35 años. 35 años de pasar frente a esta puerta y seguir de largo. De escuchar el sonido de la cerradura cuando Aurelio entraba y salía. De ver la luz filtrarse por debajo en las noches en que él se quedaba trabajando hasta tarde. Nunca pregunté qué había adentro. Y él nunca ofreció mostrarme. Eso era normal para nosotros. Eso era el matrimonio, según yo lo entendía entonces. Había cosas de él y cosas mías y un espacio enorme en el medio donde vivíamos juntos sin tocarnos demasiado. Metí la llave. Giré. La puerta se abrió con un sonido suave, casi gentil, como si hubiera estado esperando. El cuarto olía a él, a su loción, a papel viejo, a ese olor específico de los hombres que pasan muchas horas en un mismo lugar. Me golpeó de lleno y tuve que detenerme un momento en el umbral. Busqué el interruptor. La luz encendió. Era un cuarto ordenado. Aurelio era así, meticuloso, preciso, un lugar para cada cosa. Un escritorio de madera oscura contra la pared del fondo. Libreros a los 2 lados, llenos de carpetas ordenadas por color. Una silla de cuero vieja que conocía de vista, pero en la que nunca me había sentado. Una ventana pequeña con las persianas cerradas. Me acerqué al escritorio. Encima había 3 cosas. Una lámpara apagada, un vaso con lapiceros y una caja de madera con tapa. Pequeña, del tamaño de una caja de zapatos, con un pequeño broche de metal. La abrí. Adentro había sobres,
Muchos sobres, apilados con cuidado, ordenados por fecha, los más viejos abajo, amarillentos, con el papel levemente frágil, los más recientes arriba, todavía blancos. Tomé el primero, el más reciente. Lo abrí, era una carta escrita a mano, letra que no reconocí al principio, pequeña y apretada. Leí las primeras líneas y tuve que sentarme en la silla de cuero, porque las piernas no me respondieron. Aurelio, Matías preguntó por ti otra vez. Le dije que estabas de viaje. Ya no sé cuánto tiempo más puedo usar esa excusa. Tiene 17 años. Merece saber la verdad. Abajo, la firma, Lucía. Me quedé sentada sin moverme durante mucho tiempo. No sé cuánto. El reloj del pasillo sonó una vez, luego dos. Afuera un perro ladró y se cayó. Yo seguía con la carta en la mano. Leí otra y otra, no todas, no esa noche, pero sí suficientes para entender el tamaño de lo que tenía en las manos. Las cartas abarcaban casi 20 años. 20 años de una vida paralela escrita en papel, guardada en una caja de madera, detrás de una puerta que yo nunca abrí. Matías, un nombre que nunca había escuchado en mi casa. Un niño que había crecido en otra ciudad, a 4 horas de distancia, con mi mejor amiga y el dinero de mi marido. Guardé las cartas, cerré la caja, apagué la luz, caminé de regreso a mi cuarto y me acosté en la cama. Y pensé en todas las veces que Lucía había estado sentada en mi cocina, tomando café, escuchándome hablar de Aurelio, de sus silencios, de su frialdad, de las noches en que yo me sentía invisible. Y ella sentía, me daba la mano, me decía, «Tú mereces más, Carmen». Eso era lo que más me dolía, no el engaño de Aurelio, el de ella. Pero eso no era todo. Yo todavía no lo sabía, pero eso no era ni la mitad de todo. Al día siguiente, cuando volví al cuarto a la luz del día, encontré el librero. Y en el librero, detrás de una carpeta azul que decía «Documentos personales», encontré el sobre grande. Adentro había una fotocopia de una escritura, una propiedad en otra ciudad, y al pie de la segunda página, entre los nombres de Aurelio Mendoza y Lucía Vargas, había una tercera firma, la mía. Miré mi firma durante mucho tiempo. Era la mía. No había duda. La misma forma de la C, el mismo trazo largo en la M del apellido, pues ese pequeño gancho al final que siempre me caracterizó. Mi firma completa, sobre una línea que decía «Propietaria cofirmante», en una escritura de una propiedad que yo nunca había visto, en una ciudad a 4 horas de distancia, junto al nombre de Lucía Vargas. Intenté recordar. Cerré los ojos y traté de pensar en algún momento en que Aurelio me hubiera puesto papeles enfrente. Algo relacionado con propiedades, con inversiones, con trámites legales. Hubo varios. A lo largo de 35 años, hubo varios momentos en que él llegaba con documentos y yo firmaba sin leer, porque así era siempre. Porque él decía, «Es solo un trámite del banco», o «Es para el seguro», y yo confiaba, porque eso hacía una esposa, porque eso hacía yo. La fecha en el documento era de hace 16 años. Matías tendría 1 año en ese entonces. Aurelio había comprado esa casa, y me había hecho firmarlo a mí. No sé si para protegerse, no sé si para comprometerme, no sé si simplemente porque sabía que yo nunca preguntaría. Quizás las 3 cosas. Doblé la fotocopia con cuidado y la guardé en el cajón de mi mesa de noche, junto a la llave. Luego fui a la cocina, calenté agua y me preparé un té que no tomé. Esa semana Lucía llamó 2 veces. La primera vez no contesté. La segunda contesté porque no contestar 2 veces seguidas era raro para nosotras y yo todavía no sabía qué quería hacer. Todavía no sabía si quería que ella supiera que yo sabía. «Carmen, ¿cómo estás, mi amor? ¿Necesitas algo? Puedo pasar mañana si quieres compañía». Su voz era la misma de siempre. Cálida, cercana, esa voz que conocía desde los 22 años. «Estoy bien, Lucía. Todavía estoy ordenando cosas». «Claro, tómate tu tiempo, pero no te quedes sola demasiado, ¿eh? Ya sabes que para mí puedes llamarme a cualquier hora». Colgué y me quedé con el teléfono en la mano. «Para mí puedes llamarme a cualquier hora». 36 años escuchando esa frase y creyéndola. Esa noche volví al cuarto. Saqué todas las carpetas del librero y las puse sobre el escritorio. Las abrí una por una, con calma, con ese tipo de calma que no es paz, sino más bien el estado en que entra el cuerpo cuando ya no le queda energía para el pánico. Había registros de transferencias bancarias, impresos guardados en orden cronológico, desde hace casi 18 años, montos que variaban, algunos pequeños, otros considerables, todos con el mismo número de cuenta de destino, un número que yo no reconocía pero que aparecía en cada hoja, mes tras mes, sin interrupción. Y había también recibos, de una clínica privada, de una escuela, de una academia de natación, todos en otra ciudad, todos con el mismo apellido del beneficiario, Vargas, Matías Vargas, no Mendoza, Vargas. Aurelio nunca le había dado su apellido,
No sé si eso me alivió o me dolió más, pero lo que sí supe en ese momento, con una claridad que me sorprendió, era que Aurelio había llevado una contabilidad perfecta de esa vida paralela. Lo había guardado todo, cada recibo, cada carta, cada comprobante, como si en algún lugar de su mente siempre supo que alguien, algún día, abriría esta puerta. Quizás siempre supo que ese alguien sería yo. Aquí podría haberme derrumbado. Y hubo un momento, sentada en esa silla de cuero a las 3 de la mañana, con papeles esparcidos sobre el escritorio, en que sentí que el piso se movía. No metafóricamente. Y sentí que el cuarto entero se inclinaba levemente, como un barco. Me aferré al borde del escritorio, respiré, y pensé en algo que mi madre me dijo una vez, hace muchos años, cuando yo era joven, y todavía creía que el dolor era algo que le pasaba a otra gente. Carmen, cuando la tierra se mueve bajo los pies, no corras, espera a que pare, luego mira dónde estás parada. Esperé. El cuarto dejó de moverse. Miré dónde estaba parada. Estaba parada en medio de 35 años de mentiras perfectamente archivadas. Estaba parada junto a una firma que no recordaba haber puesto, pero que era mía. Estaba parada con el nombre de mi mejor amiga en cada carta y el nombre de un hombre muerto en cada recibo. Y estaba parada sola. Eso también era una información. Al día siguiente llamé a Sebastián, no a Gerardo. A Gerardo no podía contárselo todavía, porque Gerardo siempre adoró a su padre con esa devoción ciega de los hijos mayores, y yo sabía que su primer instinto sería defender la memoria de Aurelio, o peor, decirme que quizás yo había entendido mal. Sebastián era distinto, más callado, más observador. Siempre tuvo una relación complicada con su padre, una distancia que ninguno de los dos supo nunca explicar del todo, pero que yo, ahora, empezaba a entender de otra manera. Sebastián, necesito que vengas. No es urgente, pero necesito hablar contigo. Vino esa tarde, le mostré las cartas, los recibos, la escritura con mi firma. Lo vi leerlo todo en silencio, sentado en la silla frente al escritorio mientras yo me apoyaba en el marco de la puerta. Lo vi pasar las hojas despacio, con esa cara que ponía de niño cuando procesaba algo difícil, esa expresión cerrada que significaba que adentro estaba trabajando. Cuando terminó, no dijo nada por un momento. Luego levantó la vista. «Mamá, ¿tú sabías algo?» «No». «¿Nada?» «Nada, Sebastián», asintió despacio. «¿Y Lucía sigue llamándote?» «2 veces esta semana. Vi algo cruzar por su cara. No era rabia exactamente. Era algo más frío». «No le digas nada todavía. ¿Puedo llevarme fotocopia de esto?» «¿Para qué?» «Tengo un amigo abogado. Quiero que lo vea». Eso no era lo que yo esperaba. Yo esperaba que me dijera que lo sentía, que me abrazara, que llorara quizás. No esperaba esa respuesta concreta, inmediata, casi práctica, pero también sentí algo aflojarse en el pecho. Porque alguien más lo sabía, y ese alguien no me estaba diciendo que yo había entendido mal. El abogado se llamaba Daniel. Era joven, serio, con esa manera de hablar precisa de la gente que escoge las palabras antes de soltarlas. Sebastián me lo presentó 3 días después en una cafetería pequeña, lejos del barrio donde vivía. Llevé los documentos originales en una carpeta. Daniel los revisó durante casi 20 minutos sin decir nada. Tomaba notas en un cuaderno pequeño, subrayaba algo de vez en cuando, levantaba la vista y volvía a bajarla. Finalmente cerró la carpeta. «Señora Carmen, la firma en esta escritura es un problema serio, pero no necesariamente para usted. ¿Qué significa eso? Significa que si usted firmó sin pleno conocimiento del contenido del documento, hay un argumento legal para impugnar esa firma. Tendríamos que demostrar que hubo dolo, que le presentaron el documento de manera engañosa. Eso no es fácil, pero tampoco es imposible. Especialmente si hay un patrón de comportamiento que lo respalde. Un patrón, las transferencias, los recibos, las cartas, todo eso construye un contexto. Un juez puede ver eso y entender que usted estaba siendo manejada de manera sistemática sin su consentimiento. Manejada de manera sistemática. Esa frase se quedó flotando sobre la mesa entre los 3. ¿Y la propiedad?, preguntó Sebastián. La propiedad es complicada porque está a nombre de la señora Vargas, con la cofirma de la señora Carmen como aval. Si la firma se impugna con éxito, el aval cae. Y si el aval cae, Lucía pierde la propiedad. Terminé yo. Daniel me miró. Potencialmente sí. Hubo un silencio. Pero hay algo más, dijo Daniel, y su tono cambió levemente. Necesito preguntarle algo directamente, señora Carmen. ¿Usted quiere justicia legal? ¿Y o quiere que esto no salga a la luz? Lo miré sin entender. Son 2 caminos distintos, explicó. Si iniciamos un proceso legal, esto se vuelve público.
la historia de su esposo, la relación con la señora Vargas, el hijo. Sus hijos lo saberán todo. Vecinos, conocidos, no hay manera de controlarlo. Ya lo saben mis hijos. Gerardo también, aclaró Sebastián en voz baja. Lo llamé ayer. Lo siento, mamá. Pensé que debía saberlo. Lo miré. No sentí enojo. Sentí, extrañamente, alivio. ¿Y cómo lo tomó? Sebastián dudó. Mal, pero está de tu lado. Esa noche, de regreso en casa, caminé por el pasillo hasta la puerta del cuarto y me quedé parada en el umbral. La luz encendida, los papeles todavía esparcidos sobre el escritorio, la caja de madera abierta en la esquina. De 35 años de matrimonio cabían en este cuarto y yo nunca lo había sabido. Pensé en Aurelio, no con odio, aunque el odio habría sido más fácil. Pensé en él con esa tristeza pesada que da a entender a alguien demasiado tarde, porque Aurelio era un cobarde. No un monstruo, no un villano de película, simplemente un hombre cobarde que nunca tuvo el valor de ser honesto, ni conmigo, ni con Lucía, ni probablemente consigo mismo. Y yo, durante 35 años, había confundido su silencio con misterio, su frialdad con seriedad, su control con fortaleza. Había amado una imagen que él nunca me desmintió porque le convenía que yo la creyera. Apagué la luz, cerré la puerta, y esta vez fui yo quien decidió cuándo cerrarla. Pero lo que no sabía todavía era que Lucía no iba a esperar. Que mientras yo consultaba abogados y ordenaba papeles y procesaba en silencio, ella estaba haciendo algo también. 2 días después, cuando abrí el buzón, encontré un sobre sin remitente. Adentro había una sola hoja, y las primeras palabras que leí me quitaron el aire de los pulmones. Carmen, sé que abriste el cuarto. Necesitamos hablar antes de que cometas un error que no tiene vuelta atrás. Hay cosas que Aurelio nunca te dijo, sobre ti, sobre tu propio pasado, cosas que yo sí sé. Me quedé parada en la entrada de la casa con el sobre en la mano. El vecino de enfrente pasó con su perro y me saludó. Yo levanté la mano, sonreí, actué como si nada, como si tuviera en las manos una carta cualquiera y no una amenaza envuelta en papel blanco sin remitente. Entré, cerré la puerta con llave, algo que no siempre hacía de día. Leí la nota otra vez. Hay cosas que Aurelio nunca te dijo, sobre ti, sobre tu propio pasado, cosas que yo sí sé. Mi primer impulso fue llamar a Sebastián. Mi segundo impulso fue llamar a Daniel, el abogado. Mi tercer impulso, el que finalmente gané, fue no llamar a nadie. Me senté en la mesa de la cocina, con la nota frente a mí, y me pregunté qué podía saber Lucía sobre mi pasado que yo no supiera. Era una pregunta extraña. Mi vida no tenía secretos, o eso creía. Pero hacía apenas una semana también creía que mi matrimonio era lo que parecía. Y mira dónde estaba ahora. Lucía me conocía desde los 22 años. Eso era mucho tiempo. Mucho tiempo para acumular conversaciones, confesiones, momentos de debilidad. Las cosas que una le cuenta a una amiga en 36 años son las cosas que no le cuenta a nadie más. Si sus palabras no eran una aclaración, eran una advertencia. Y las advertencias, cuando vienen de alguien que te conoce bien, duelen de una manera particular, porque saben exactamente dónde apuntar. Esa noche no dormí, no por miedo exactamente. Era algo distinto, algo más parecido a ese estado en que la mente trabaja sola, aunque tú le pidas que pare. Recordando conversaciones, buscando en 36 años de amistad alguna cosa que Lucía pudiera usar contra mí. Hubo un momento, hace muchos años, en que yo estuve a punto de dejar a Aurelio. Matías tendría unos 3 años entonces, aunque yo no lo sabía en ese momento. Para mí, esa época era simplemente una época difícil. Aurelio trabajaba demasiado, llegaba tarde. Había entre nosotros ese tipo de silencio que no es paz, sino distancia. Yo tenía 41 años, Gerardo tenía 12, Sebastián 9, y yo me sentía completamente sola dentro de mi propio matrimonio. Hubo un hombre, no pasó nada. Quiero decir eso con claridad porque es la verdad. No pasó nada, pero estuvo a punto de pasar. Un colega del trabajo donde yo entonces daba clases de costura, un hombre tranquilo y atento que me miraba como si yo tuviera algo que decir. Nos tomamos un café 3 veces. La tercera vez, él me dijo algo, y yo me levanté, y me fui, y no volví a hablar con él. Se lo conté a Lucía. Claro que se lo conté a Lucía. Le conté todo en esa época. Le conté el café, le conté lo que sentí, le conté que por un momento había imaginado una vida distinta, y que eso me asustó más que cualquier otra cosa. Lucía me escuchó, me tomó la mano y me dijo: «Eso no te hace mala persona, Carmen, eso te hace humana». Y nunca volvimos a hablar del tema. Pero ella lo sabía, y ahora yo entendía que lo había guardado. La llamé al día siguiente por la mañana, no porque tuviera miedo, sino porque había pasado la noche entera pensando y había llegado a una conclusión simple.
No iba a dejar que Lucía marcara los tiempos de esta historia. Eso había sido suficiente en el matrimonio con Aurelio. No iba a repetirlo aquí, contestó al segundo timbre. Carmen. Su voz tenía algo distinto, una tensión que normalmente no estaba ahí. Recibí tu nota. Silencio breve. Sabía que la ibas a encontrar. ¿Qué quieres decir con que hay cosas sobre mi pasado? Carmen, no quiero que esto se ponga feo entre nosotras. Tú eres mi amiga. Lo que hubo entre Aurelio y yo fue hace mucho tiempo. Fue un error, y él ya no está para que podamos resolverlo de otra manera. Lo único que te pido es que antes de hablar con abogados, pienses en lo que esto le va a hacer a todos. Lucía. La interrumpí con una calma que no sabía que tenía. Te pregunté qué quieres decir con que hay cosas sobre mi pasado. Otro silencio, más largo. Aurelio me contó cosas, Carmen, cosas que tú le dijiste en la intimidad del matrimonio, cosas que si salieran ahora en un proceso legal podrían hacerte quedar muy mal frente a tus hijos. Sentí algo frío recorrerme la espalda, pero no aparté el teléfono. ¿Estás amenazándome? Estoy tratando de protegerte. No, estás tratando de protegerte a ti misma. Esta vez el silencio fue diferente, más pesado. Carmen, no vuelvas a escribirme sin remitente. Si tienes algo que decirme, dímelo de frente. Y si decides usar cualquier cosa contra mí, hay que sepas que yo tengo 16 años de transferencias, 20 años de cartas y una firma en un documento que un abogado ya está revisando. Hice una pausa. Que tengas buen día. Colgué. Me temblaban las manos, pero había colgado yo primero. Eso también era una información. Si estás escuchando esta historia desde un país cuyo nombre lleva la letra E, suscríbete y déjame en los comentarios tu país. Quiero ver cuántas mujeres estamos aquí, todavía aprendiendo a decir basta. Daniel revisó la nota de Lucía cuando se la mostré 2 días después. La sostuvo con cuidado, como se sostiene algo que podría romperse, y la leyó 2 veces. Esto es una amenaza implícita, dijo. No dice nada explícitamente ilegal, pero el contexto lo dice todo. Si ella decide actuar sobre esto, estaría entrando en terreno muy peligroso para ella misma. ¿No? ¿Por qué? Porque en el momento en que intente usar información privada para presionar a una parte en un proceso legal, eso tiene un nombre, y ese nombre no le conviene. ¿Y lo que ella dice que sabe sobre mí? Daniel me miró directamente. Señora Carmen, con todo respeto, ¿hay algo que usted quiera contarme antes de que esto avance? Respiré. Le conté lo del colega, el café 3 veces, lo que no pasó pero estuvo a punto de pasar. Le conté que se lo había dicho a Lucía hace 17 años. Daniel escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, anotó algo en su cuaderno y luego levantó la vista. ¿Hay prueba de algo? ¿Mensajes, cartas, testigos? No, no pasó nada. Entonces no hay nada. Una conversación privada entre amigas sobre un sentimiento que usted misma nunca actuó no constituye ningún argumento legal ni moral contra usted. Oh, cerró el cuaderno. La señora Vargas está asustada. Eso es bueno para nosotros. Asustada. Nunca había pensado en Lucía como alguien que pudiera tener miedo. Siempre fue la más segura de las dos, la que hablaba más fuerte, la que entraba primero a los cuartos, la que nunca dudaba. 36 años mirándola así y nunca me pregunté si esa seguridad era real o si era simplemente lo que ella necesitaba que yo creyera. Gerardo vino el fin de semana. Llegó solo, sin su esposa, y eso ya me dijo algo. Se sentó en la cocina y estuvo un rato largo sin hablar, mirando su taza de café, como si las palabras estuvieran ahí adentro. Mamá, ¿tú eras feliz con papá? La pregunta me sorprendió. No era lo que esperaba. A veces, respondí porque era la verdad. ¿Sabías que algo estaba mal? Sabía que algo no estaba bien. No sabía qué. Gerardo asintió despacio. Yo lo admiraba mucho, dijo en voz baja. Siempre pensé que era el tipo de hombre que yo quería ser. Serio, responsable, que nunca perdía el control. Lo sé. Ahora entiendo que confundí el control con la fuerza. Levantó la vista. Lo siento, mamá, por no haberme dado cuenta antes, por no haber visto lo sola que estabas. Sentí que algo dentro de mí se movía. No lloré, no en ese momento, pero puse mi mano sobre la suya y nos quedamos así un rato, los dos en silencio, en esa cocina donde yo había pasado 35 años preparando desayunos para una familia que no sabía todo lo que sabía ahora. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente. Lo que deba hacer. ¿Y Lucía? Retiré la mano. Tomé mi taza. Lucía tomó sus decisiones durante 20 años. Ahora vivirá con las consecuencias. Gerardo me miró de una manera que no le había visto antes. No era la mirada de un hijo mirando a su madre. Era algo más plano, más adulto, algo parecido al respeto. Volví al cuarto una vez más esa semana. Esta vez no fui en la noche. Fui de día, con luz natural entrando por las persianas que abrí por primera vez.
El cuarto se veía distinto con luz. Más pequeño, más ordinario, menos misterioso. Me senté en la silla de cuero y abrí la caja de madera. Saqué las cartas, todas. Las puse en orden cronológico sobre el escritorio y las leí desde el principio. Tardé casi 4 horas. Las primeras cartas eran diferentes, más jóvenes en el tono, más apasionadas, con esa urgencia torpe de las cosas que recién empiezan. Lucía escribía con una intensidad que yo nunca le había conocido. Aurelio respondía, a veces en papel, otras veces en notas cortas que Lucía adjuntaba como referencia. A medida que los años pasaban, el tono cambiaba. Las cartas de Lucía se volvían más prácticas, más sobre Matías, sobre la escuela, sobre el dinero. Las de Aurelio, más distantes. Hubo un periodo, cuando Matías tendría unos 12 años, en que las cartas casi desaparecieron, solo transferencias, solo recibos, y luego, en los últimos años, algo que no esperaba. Cartas de Matías, no a mí, a Aurelio, escritas por un muchacho que conocía la situación, que sabía que su padre tenía otra familia y que le escribía de todas formas, no con rabia, sino con esa dignidad extraña de los jóvenes que han aprendido a esperar poco. Solo quería contarte que entré a la universidad. Sé que probablemente no vas a venir a la ceremonia, pero pensé que debías saberlo. Leí esa carta 3 veces. Matías no tenía culpa de nada. Eso era algo que yo necesitaba decirme claramente, porque era fácil convertirlo en parte del enemigo, cuando en realidad era simplemente un muchacho que había crecido sin padre, con una madre que le mintió sobre las razones, en una casa comprada con dinero que en parte era mío. Guardé todas las cartas en la carpeta, pero guardé la de Matías aparte. No sé por qué. Todavía no sé por qué. La semana siguiente, Daniel me llamó. «Señora Carmen, necesito que venga a la oficina. Encontramos algo». Su voz tenía ese tono específico de las personas que tienen una noticia importante y han decidido no darla por teléfono. Fui esa tarde. Me senté frente a su escritorio y él abrió una carpeta y me mostró un documento que yo no había visto entre los papeles de Aurelio. Era un contrato de arrendamiento. La propiedad en la otra ciudad, la misma que aparecía en la escritura con mi firma, estaba siendo arrendada desde hacía 3 años, a nombre de una empresa pequeña, un negocio de distribución de productos de limpieza. El contrato generaba un ingreso mensual considerable, y ese ingreso, según los registros que Daniel había logrado rastrear con ayuda de un contador, estaba siendo depositado en una cuenta a nombre de Lucía Vargas. Entonces, ella ha estado recibiendo dinero de una propiedad que tiene mi firma como aval, dije despacio. Exactamente. Y dado que usted nunca recibió ningún beneficio de esa propiedad y nunca fue informada de su existencia real, hay un argumento sólido para establecer que usted fue usada como firma de conveniencia sin su consentimiento informado. Eso cambia bastante el panorama legal. Estuve en silencio un momento. ¿Cuánto dinero estamos hablando? Daniel me dijo la cifra. Me recosté en el respaldo de la silla. No era una fortuna, pero era mucho más de lo que yo había imaginado. 3 años de arrendamiento, mes tras mes, depositados en silencio en la cuenta de Lucía, mientras ella tomaba café en mi cocina, mientras me acompañaba en el velorio de Aurelio, mientras me llamaba para ver cómo estaba. «¿Qué quiere hacer usted, señora Carmen?», preguntó Daniel. Pensé en la nota sin remitente, en la llamada telefónica, en la voz de Lucía diciéndome que solo quería protegerme. Pensé en 36 años. Pensé en Matías y su carta sobre la universidad. Pensé en Aurelio y su silla de cuero y su caja de madera con todo perfectamente archivado, como si en el fondo siempre supo que esto llegaría. «Quiero que se haga lo que corresponde», dije. «Nada más, nada menos». Daniel asintió. Abrió otro documento y empezó a explicarme los pasos siguientes. Pero mientras él hablaba, yo pensé en algo que todavía no había resuelto, algo que me había estado rondando desde que leí la última carta de Matías. Él no sabía que su padre había muerto, o quizás sí lo sabía. Quizás Lucía ya le había contado. Quizás Lucía le había contado su versión, que era la única versión que él conocía, y yo tenía una carpeta en mi casa con 20 años de cartas, entre ellas las suyas. Eso era una decisión que todavía no sabía cómo tomar, pero sentía, con esa certeza lenta que a veces llega cuando uno ha dejado de tener prisa, que pronto iba a tener que tomarla. Lo que no sabía era que Matías ya había tomado la suya. Esa noche, cuando llegué a casa, había alguien sentado en los escalones de la entrada. Un muchacho joven, 22, 23 años quizás. Moreno, delgado, con una mochila sobre las rodillas y una expresión que no era agresiva ni suplicante, sino simplemente quieta. Me miró cuando me acerqué, y yo supe, antes de que abriera la boca, quién era. Los ojos, los mismos ojos. Me detuve en el camino de entrada. Él se puso de pie despacio,
sin movimientos bruscos, como alguien que ha ensayado este momento muchas veces y ha decidido que la calma es la única manera de atravesarlo. «Señora Carmen», dijo. No era una pregunta, sabía quién era yo. «Sí», respondí. «Me llamo Matías». Una pausa breve. «Creo que usted ya sabe quién soy». Lo miré durante un momento. La luz de la tarde caía de lado y le iluminaba la mitad de la cara. Los ojos eran míos, o eran de Aurelio, o eran de nadie porque los ojos al final no pertenecen a nadie. Pero el parecido estaba ahí, innegable, incómodo, como una pregunta que nadie había hecho en voz alta durante 22 años. «¿Cómo supiste dónde vivía?» Mi madre me lo dijo, hace años, no como algo que yo debía usar, sino como información, como si necesitara saber que existías, aunque nunca fuéramos a hablar. «¿Y por qué estás aquí ahora?» Bajó la vista un momento, luego la levantó. «Porque mi madre me contó que hay un proceso legal, y vine a decirle que yo no quiero ser parte de ningún problema para usted, que si hay algo que yo pueda hacer para aclarar las cosas, lo haré». No esperaba eso. Guardé silencio un momento, procesando. «Entra», dije finalmente. Lo senté en la cocina, en la misma silla donde había sentado a Gerardo, donde había sentado a Sebastián, ni donde Lucía había tomado café durante 36 años. Puse agua a calentar sin preguntarle si quería algo porque necesitaba hacer algo con las manos. Matías puso la mochila en el piso y esperó. No era un muchacho nervioso. Eso me llamó la atención. Había venido a la casa de la esposa de su padre muerto, sin invitación, a ofrecer algo que nadie le había pedido. Y estaba sentado con una quietud que no era indiferencia, sino algo más parecido a la resignación de alguien que ha vivido mucho tiempo con una situación que no eligió. «¿Cuándo supiste la verdad?», le pregunté mientras servía el agua. «¿Cuál verdad?» «Que tu padre era casado, que tenía otra familia». Pensó un momento. «Siempre lo sospeché. Mi madre nunca habló bien de la situación, pero tampoco hablaba mal. Era un tema que existía alrededor de todo, pero que nadie nombraba directamente. Cuando tenía 15 años, le pregunté de frente y ella me dijo que sí, que él tenía una esposa y 2 hijos, y que la situación era complicada». Hice una pausa. No me explicó más que eso. «¿Y tu padre? ¿Alguna vez te habló él?» «Me llamaba, no seguido, 4 o 5 veces al año. Hablábamos de cosas generales, de la escuela, del fútbol, nunca de nada importante. Era como hablar con un desconocido que te conoce de nombre, pero no de verdad». Puse la taza frente a él y me senté al otro lado de la mesa. «¿Sabías que murió?» «Mi madre me lo dijo el mismo día». Sus manos rodearon la taza sin levantarla. «No fui al entierro. No me pareció que tuviera derecho». Esa frase me golpeó de una manera que no anticipé. No me pareció que tuviera derecho. 22 años siendo el hijo que no existe, el secreto guardado en una caja de madera, el nombre en los recibos de la escuela de natación y los comprobantes del banco. Y encima de todo eso, la conclusión silenciosa de que su propio duelo no tenía lugar, porque el hombre que lloraba no era formalmente suyo. «¿Qué quieres tú, Matías?», le pregunté. «No lo que tu madre quiere, no lo que un abogado necesita. Tú». Me miró. «Quiero que usted sepa que yo nunca supe nada de la propiedad ni del dinero. Mi madre nunca me habló de eso. Yo crecí creyendo que vivíamos de lo que ella trabajaba y de lo que mi padre enviaba para la escuela. No supe que había una propiedad a nombre de ella hasta hace 3 semanas, cuando llegaron los documentos de un juzgado». «¿Un juzgado?» «Daniel Fuentes. Su abogado envió una notificación formal». «Claro. El proceso ya había empezado a moverse. ¿Y tu madre qué dijo cuando te enteraste?» Algo cruzó por su cara. No era rabia, era algo más cansado que la rabia. Me dijo que lo había hecho por mí, que todo lo que había hecho era por mí. Lo dijo sin comentario, sin defenderla ni atacarla. Solo lo dijo, como quien pone un objeto sobre la mesa y deja que el otro decida qué hacer con él. Yo entendí, en ese momento, que Matías llevaba mucho tiempo siendo la justificación de decisiones que él nunca pidió que tomaran por él. Estuvo casi 2 horas. No hablamos todo el tiempo de cosas difíciles. Hubo momentos extraños, casi normales, en que me preguntó por los cuadros del pasillo, y yo le conté que algunos eran de mi madre. Me preguntó si yo había vivido siempre en esa casa, y le dije que no, que nos habíamos mudado cuando Gerardo tenía 4 años. Pequeñas conversaciones que llenaban los espacios entre las cosas grandes. Antes de irse, se detuvo en la puerta. «Señora Carmen, ¿puedo preguntarle algo?» «Sí». «¿Usted lo amaba?» «A mi padre, digo». Era una pregunta extraña viniendo de él, pero la hizo con una sencillez que no permitía ignorarla. Pensé antes de responder. «Amé lo que yo creía que era». Hice una pausa. No sé si eso cuenta. Matías asintió despacio, como si esa respuesta le confirmara algo que ya sospechaba.
Mi madre dice que él la amaba a ella de verdad. Puede ser, dije. La gente puede amar a alguien y aún así hacerle daño. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Me miró un momento más. Gracias por dejarme entrar. Se fue caminando por la acera y yo me quedé en la puerta viéndolo alejarse hasta que dobló la esquina. Luego entré, cerré la puerta y ahí me apoyé contra ella. Tenía los ojos de Aurelio. Eso era innegable, pero tenía también algo que Aurelio nunca tuvo, o que quizás tuvo y perdió en algún lugar del camino. Una especie de honestidad quieta, sin adornos, sin estrategia. No supe en ese momento si volvería a verlo, pero supe que me alegré de haberle abierto la puerta. Si esta historia te está llegando, dale like. Significa más de lo que crees. El proceso legal avanzó durante las semanas siguientes con esa lentitud particular de las cosas legales, que se mueven despacio pero no se detienen. Daniel presentó la impugnación de mi firma. El argumento era sólido. Dolo por omisión, firma obtenida sin información completa, patrón de comportamiento demostrable a través de los registros que yo había encontrado en el cuarto. 16 años de transferencias, 20 años de cartas, por 3 años de arrendamiento depositado en silencio. Lucía contrató un abogado. Por supuesto que lo contrató. Su abogado envió una carta diciendo que mi firma había sido completamente voluntaria, que yo estaba al tanto de la propiedad y que cualquier afirmación en contrario era una falsedad motivada por el dolor del duelo. Lo leí en la oficina de Daniel y casi me reí, motivada por el dolor del duelo, como si 35 años de silencio necesitaran una motivación adicional. No se preocupe, dijo Daniel. Esto es lo esperado. Ella necesita presentar una defensa, así sea débil. Lo importante es lo que nosotros tenemos. ¿Qué posibilidades reales hay? Buenas, no perfectas, porque ningún proceso legal es perfecto, pero buenas. La evidencia documental es extensa y está ordenada. Hizo una pausa. Su esposo era meticuloso. ¿Sí? Dije. No lo era. Esa era la ironía más grande de todo esto. Aurelio, con su obsesión por el orden y los archivos perfectos, había construido sin saberlo el argumento más sólido en mi contra, y a la vez la evidencia más completa de su propio engaño. Guardó todo porque no podía no hacerlo. Era su naturaleza. Y esa naturaleza, después de muerto, estaba trabajando para mí. Gerardo llamó una noche de esa semana. «Mamá, ¿cómo vas?» «Bien, cansada, pero bien». Sebastián me contó que fue un muchacho a la casa. «Sí». Silencio breve. «¿Y?» «Es un buen muchacho, Gerardo». Otro silencio, más largo. «¿Vas a tener contacto con él?» Era la pregunta real, la que él quería hacer desde el principio. «No lo sé todavía». Fui honesta. «No es algo que haya decidido». «Es nuestro hermano», dijo Gerardo en voz baja, como probando cómo sonaba esa palabra. «Medio hermano», corregí, aunque inmediatamente me pregunté por qué lo corregí, como si el medio cambiara algo fundamental. Aún así, repetí. No llegamos a ninguna conclusión esa noche, pero el hecho de que Gerardo lo hubiera dicho, de que hubiera puesto esa palabra en el aire sin que le temblara demasiado la voz, me dijo algo sobre cómo estaba procesando todo. Los hijos sorprenden. Eso es algo que nadie te advierte cuando los tienes. Que llegarán momentos en que ellos serán más grandes que tú, no en edad sino en alguna otra medida que no tiene nombre preciso. 3 semanas después del proceso, Lucía pidió una reunión. No a través de los abogados. Me llamó directamente, un martes por la mañana, con esa voz que yo conocía tan bien y que ya me sonaba como una traducción de algo que nunca fue completamente real. «Carmen, quiero hablar contigo. Sin abogados, solo las dos». «¿Para qué?» «Porque somos amigas desde hace 36 años y creo que nos debemos eso». Me quedé en silencio un momento. «Está bien», dije. «Ven el jueves a las 4. La elegí a ella viniendo a mi casa. No quería ir a la suya. No quería un café neutral en territorio de nadie. Quería que viniera aquí, donde yo conocía cada rincón, donde la ventaja del espacio era mía. Sebastián me llamó cuando le conté. «Mamá, ¿estás segura? ¿No quieres que esté presente?» «No». «¿Por qué no?» «Porque esto es entre ella y yo». El jueves llegó puntual, como siempre. Llamó al timbre a las 4 en punto y yo abrí la puerta y la miré de frente por primera vez desde que lo supe todo. Estaba más delgada, tenía ojeras. El proceso legal la estaba afectando, eso era evidente, pero también había algo más. Algo en la manera en que me miró al entrar, con esa mezcla de culpa y desafío que tienen las personas que saben que hicieron algo mal, pero todavía no han decidido del todo si arrepentirse. La hice pasar, la senté en la cocina, no preparé café. Ese detalle lo notó, lo vi en su cara. «Carmen», empezó. «Escúchame primero», la interrumpí. Se calló.
Voy a decirte algo y quiero que lo escuches completo antes de responder. Esperé a que asintiera. No estoy aquí para insultarte ni para gritarte. Eso no me interesa. Lo que voy a decirte es simple. Lo que hiciste durante 20 años, con mi esposo, en mi vida, con mi nombre en ese documento, no tiene justificación. No me importa si lo amabas. No me importa si él te prometió cosas. Usaste mi nombre, usaste mi amistad como escudo, y eso no se deshace con una conversación. Lucía tenía los ojos brillantes, pero no lloró. ¿O no todavía? Tienes razón, dijo en voz baja. No esperaba eso. Sé que tienes razón, repitió. No vine a pedirte que me perdones. Vine porque quería mirarte a los ojos y decirte que lo sé, que sé lo que hice, y que si pudiera... Se le quebró la voz un momento. Si pudiera, cambiaría la manera en que lo hice, no lo que sentí. Pero ¿cómo lo hice? Sí. Me quedé mirándola. Durante 36 años había admirado su seguridad, su claridad, esa manera que tenía de moverse por el mundo sin pedir permiso. Y ahora estaba sentada en mi cocina, sin café, sin la ventaja de nada, y era simplemente una mujer que había tomado decisiones equivocadas durante mucho tiempo y estaba demasiado cansada para seguir defendiéndolas. ¿Qué quieres que haga yo con eso, Lucía? Nada, solo quería que lo supieras. Hubo un silencio largo. El proceso legal va a seguir, dije finalmente. Lo sé. Y si el juez falla a mi favor, las consecuencias serán las que sean. Lo entiendo. Me puse de pie. Ella también. Caminamos hasta la puerta en silencio. La abrí. Lucía salió y se detuvo en el umbral, de espaldas al jardín, mirándome. ¿Alguna vez vas a poder perdonarme? La miré durante un momento. No lo sé, dije honestamente. Pero ya no voy a cargar esa pregunta por ti. Cerré la puerta y me quedé parada en el pasillo oscuro, con las manos quietas a los costados, escuchando el silencio de la casa. Era mi silencio ahora. No el de Aurelio, no el de los años de ignorar cosas que me incomodaban, no el de una puerta cerrada al fondo del pasillo. El mío. Pero había algo que todavía faltaba, algo que yo no había terminado de resolver, y esa misma noche, mientras revisaba los papeles del caso sobre la mesa del comedor, encontré entre los documentos algo que Daniel había incluido sin destacar especialmente, un informe de la cuenta bancaria de Aurelio, y en los movimientos de los últimos 6 meses antes de morir, entre las transferencias habituales, había un depósito grande, muy grande, hecho desde una cuenta externa, sin descripción clara, una cuenta a nombre de Matías Vargas. Me quedé mirando ese número durante mucho tiempo. Un depósito grande, desde la cuenta de Matías hacia la cuenta de Aurelio, 6 meses antes de que Aurelio muriera. Al principio no lo entendí, tenía el sentido al revés. Siempre había sido Aurelio enviando dinero hacia allá, no al revés. Eso era el patrón de 20 años. Aurelio sosteniendo, Aurelio pagando, Aurelio depositando mes a mes en silencio. ¿Por qué Matías le había enviado dinero a su padre? Llamé a Daniel a la mañana siguiente. Lo escuché revisar el documento mientras yo esperaba al teléfono. Esto es interesante, dijo finalmente. ¿Qué significa? Puede significar varias cosas, que Matías le prestó dinero a su padre, que hubo algún acuerdo entre ellos, o... Hizo una pausa. Que Aurelio le pidió dinero, que la dirección del flujo cambió al final. ¿Por qué le pediría dinero a un hijo de 22 años? Eso tendríamos que investigarlo. ¿Tiene usted acceso a más estados de cuenta? Tenía los que había encontrado en el cuarto. Se los había entregado todos a Daniel desde el principio. Pero esa noche volví al cuarto una vez más, por si acaso, y revisé las carpetas que no había abierto completamente. En la última carpeta, de la que estaba más al fondo del librero y que yo había pasado por alto porque parecía vacía, encontré un sobre pequeño. Adentro había una hoja doblada en 3 partes. Era una carta de Aurelio, escrita a mano, con su letra precisa y controlada, fechada 4 meses antes de su muerte. Iba dirigida a Matías. Matías, no sé si esta carta llegará a tiempo. No sé tampoco si tienes razón en lo que piensas de mí, pero supongo que eso ya no importa. Quiero que sepas que el dinero que me enviaste no lo usé para lo que tú crees. Lo guardé. Está en una cuenta separada, intacta. Cuando yo no esté, esa cuenta es tuya. No porque te lo deba, aunque te lo debo, sino porque es lo correcto. Cometí muchos errores. Contigo, con tu madre y con Carmen. Los 3 merecían más de lo que di. Eso no cambia. Pero a ti quiero decirte algo que nunca te dije en voz alta y que debí haberte dicho hace años. Me siento orgulloso de quién eres. No por mérito mío, a pesar de mí. No espero que esto cambie nada. Solo quería que lo supieras. Aurelio. Doblé la carta. La sostuve entre las manos un momento, sentada en la silla de cuero, en el cuarto que olía todavía a él, aunque ya habían pasado semanas. Aurelio sabía que estaba mal de salud.
Eso era lo único que explicaba esa carta, ese depósito, esa cuenta guardada. Aurelio sabía que algo venía y había intentado, a su manera torpe y tardía e insuficiente, ordenar las cosas antes de irse. No lo había logrado del todo. Nunca nos dijo nada, ni a mí ni a nuestros hijos, ni probablemente a Lucía. Se había ido un martes con una taza de café a medias, como siempre, sin dar explicaciones. Que era exactamente como había vivido, pero esa carta existía, y esa cuenta existía, y Matías, que había venido a mi puerta sin que nadie le pidiera, que se había sentado en mi cocina y me había mirado con los ojos de su padre, y había dicho que no quería ser un problema para mí. No sabía que yo tenía esta carta. Lo llamé al día siguiente. Tenía su número porque me lo había dejado escrito en un papel antes de irse, sin pedírselo yo, como si supiera que podría necesitarlo. Contestó al tercer timbre. Señora Carmen. Matías, necesito verte. ¿Puedes venir esta tarde? Una pausa breve. ¿Está todo bien? Sí. Solo hay algo que quiero darte. ¿Llegó a las 6? Esta vez lo hice pasar directamente al comedor, donde tenía la carta sobre la mesa, doblada, con su nombre escrito en el sobre con la letra de Aurelio. Se sentó. La vio. Me miró. ¿Qué es eso? Una carta de tu padre. La encontré anoche. No la tomó de inmediato. La miró durante un momento como si necesitara prepararse. Luego la abrió. Lo observé leer. Vi cómo sus ojos recorrían las líneas, cómo algo en su cara cambiaba despacio, no de manera dramática, sino de la manera en que cambian las cosas, que llevan mucho tiempo esperando ser dichas y finalmente llegan aunque sea tarde. Cuando terminó, dobló la carta con cuidado y la puso sobre la mesa. No dijo nada por un momento. ¿Sabías lo de la cuenta?, preguntó finalmente. Me enteré ayer. Yo la abrí cuando tenía 20 años, dijo. Trabajé 2 veranos seguidos ahorrando. Quería devolverle todo lo que él había gastado en mí durante años. No porque lo odiara, sino porque no quería deberle nada. Hizo una pausa. Me lo devolvió. Lo sé. Nunca pensé que... Se detuvo. Empezó de nuevo. Pensé que lo había rechazado, que le había dicho que no quería su dinero y que él simplemente lo había guardado porque no sabía qué más hacer con ello. No que era para mí. Era para ti. Matías miró la carta una vez más. Luego me miró a mí. ¿Por qué me da esto, señora Carmen? Usted no tenía ninguna obligación. Era una pregunta honesta y merecía una respuesta honesta. Porque es tuya, dije. Porque llevas 22 años siendo el secreto de otra gente y ya es suficiente. Porque tú no pediste nada de esto y aún así viniste a mi puerta y a ofrecerme ayuda cuando nadie te lo pidió. Y porque... Hice una pausa. Porque tu padre era cobarde en muchas cosas, pero en esa carta fue valiente. Aunque llegara tarde. Matías asintió despacio. Tenía los ojos brillantes, pero no lloró. O si lloró, lo hizo de esa manera contenida que tienen las personas que han aprendido, desde jóvenes, que el dolor no siempre tiene audiencia. El proceso legal terminó 6 semanas después. El juez falló a mi favor en la impugnación de la firma. La evidencia documental era demasiado extensa y demasiado clara. 16 años de un patrón demostrable, una firma obtenida sin información completa, un historial de documentos firmados bajo descripciones falsas. La propiedad en la otra ciudad quedó en disputa legal. No me la dieron a mí. Tampoco se la quitaron completamente a Lucía, al menos no de inmediato. Esas cosas toman tiempo y siguen tomando tiempo mientras escribo esto. Pero lo importante no era la propiedad. Lo importante era que mi firma fue declarada inválida, que quedó registrado en un documento oficial que yo había sido engañada, que lo que sentí durante 35 años tenía nombre. Daniel me llamó cuando llegó la resolución. Señora Carmen, ganamos la parte principal. Gracias, Daniel. ¿Cómo se siente? Pensé en esa pregunta un momento. Cansada, dije, pero de una manera diferente a antes. Mis hijos vinieron ese fin de semana. Los 2. Gerardo con su familia, Sebastián solo. Comimos en la casa, en la mesa grande del comedor, que hacía meses que no usábamos para algo que no fueran documentos y carpetas. Los nietos corrieron por el pasillo. Gerardo abrió una botella de vino que había traído, sin decir para qué ocasión, pero que todos entendimos. En algún momento de la tarde, cuando los niños estaban en el jardín y Sebastián había salido para atender una llamada, Gerardo y yo nos quedamos solos en la cocina. Mamá, ¿qué? ¿Qué vas a hacer ahora? No me estaba preguntando por el proceso legal, me estaba preguntando por otra cosa, por lo que viene después de que termina el después. No lo sé todavía, dije. Creo que voy a vender la casa. Me miró sorprendido. ¿Segura? Esta casa tiene 35 años de cosas que no son mías. Lo dije sin dramatismo, simplemente como una observación. Quiero un lugar que empiece conmigo. Gerardo asintió despacio. No discutió.
No intentó convencerme de que los recuerdos buenos también existían, aunque existían, porque entendió que yo no estaba borrando nada, estaba simplemente eligiendo dónde vivir el tiempo que me quedaba. Eso era nuevo para mí, elegir. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Si llegaste hasta aquí, si esta historia te tocó de alguna manera, suscríbete, porque las historias que vienen son igual de reales, igual de pesadas, y igual de nuestras. Volví al cuarto de Aurelio una última vez. Era un domingo por la mañana, con luz entrando por las persianas abiertas, pájaros afuera, ese tipo de mañana tranquila que no anuncia nada especial, y por eso mismo es perfecta. Saqué la caja de madera del escritorio, la puse sobre mis rodillas, la abrí. Miré las cartas una vez más, todas ordenadas, todas en su lugar. 20 años de una vida que existió paralela a la mía sin que yo lo supiera. No las leí otra vez, ya las había leído suficiente. Pero las miré, les di ese espacio, porque negarlas hubiera sido hacer lo mismo que Aurelio. Pretender que las cosas no existen porque es más cómodo no verlas. Existían, habían existido. Y yo había vivido 35 años sin saberlo y eso también había existido. Y mis hijos eran reales, y los domingos de lluvia también. No, y las peleas pequeñas y las reconciliaciones pequeñas y los momentos en que creí que era feliz y en alguna medida lo era, aunque la base de todo fuera más frágil de lo que imaginé. La vida no se anula porque debajo haya mentiras, pero tampoco se puede seguir construyendo sobre ellas. Cerré la caja. La puse en una bolsa junto con las carpetas y los documentos que ya no necesitaba para el proceso legal. No los tiré. Los guardé en una caja más grande, en el fondo del armario, porque algún día quizás alguien necesitaría entender algo, y yo quería que la evidencia existiera. Después limpié el cuarto. No lo hice en un día ni de manera dramática. Lo hice despacio, durante varios días, sacando cosas en orden, decidiendo qué quedaba y qué se iba. Los libros los doné. La silla de cuero la dejé porque era buena silla, y no tenía sentido desperdiciar una buena silla. El escritorio también se quedó. Lo convertí en mi estudio. Puse en él mis cosas, mis cuadernos, mis lápices de colores que habían estado guardados en un cajón de la cocina desde hacía 15 años, porque nunca había tenido un lugar propio donde usarlos. Puse una planta pequeña en la ventana. Cambié las persianas por unas de tela, que dejaban pasar más luz. La primera vez que me senté ahí a dibujar, que era algo que hacía de joven y había dejado de hacer sin saber exactamente cuándo, me quedé un momento simplemente mirando el cuarto. No olía a él ya. Olía a pintura fresca y a tierra mojada de la planta y a ese olor específico de las mañanas cuando uno abre una ventana por primera vez en mucho tiempo. No sé cómo terminar esta historia de una manera que suene a final, porque la verdad es que no hay un momento exacto en que todo se resuelve y uno puede decir, aquí terminó. La vida no funciona así, o al menos la mía no. Lucía y yo no volvimos a hablar después de esa tarde en mi cocina. No hubo pelea, no hubo escena final, no hubo la conversación larga y catártica que quizás las películas hubieran puesto ahí. Simplemente dejamos de hablar, como se deja de hablar con alguien cuando ya no queda nada que construir juntas. 36 años y un silencio. Eso también es una forma de final. Matías me escribió un mensaje 2 meses después, corto, sin adornos, como era él. Entré a trabajar en una empresa de diseño. Voy bien, gracias por la carta. Le respondí con 2 líneas. Me alegra saberlo. Cuídate. No somos familia. No somos amigos tampoco. Somos 2 personas que se encontraron en el borde de una historia que ninguno de los 2 eligió, y se trataron con más honestidad de la que les debían. A veces eso es suficiente. Vendo la casa el mes que viene. Encontré un apartamento pequeño, en un barrio que no conozco bien, con una ventana grande que da a un parque. No tiene historia. No tiene cuartos con llaves separadas ni pasillos que huela a otra persona. Es simplemente un espacio vacío, esperando que alguien llegue a llenarlo. Ese alguien voy a ser yo. Tengo 58 años y sé cosas que no sabía hace 6 meses. Sé que la cobardía de otra persona puede volverse tu carga si no tienes cuidado. Sé que los silencios que aceptamos también son decisiones, aunque en el momento no los vivamos así. Sí sé que abrir una puerta que estuvo cerrada 35 años puede destruirte, o puede, si tienes suerte y algo de terquedad, darte exactamente lo que necesitabas. No la verdad sobre los demás, la tuya propia. Eso es lo que encontré en ese cuarto. No las mentiras de Aurelio, aunque también estaban ahí, sino yo misma, sentada en una silla de cuero a las 3 de la mañana, con papeles en las manos y el piso moviéndose bajo los pies, esperando a que parara para ver dónde estaba parada. Y todavía de pie, todavía aquí. Si llegaste hasta el final de esta historia, gracias. De verdad. Y si hay alguien en tu vida que necesita escucharla, compártela.
A veces la historia de otra mujer es el espejo que una necesitaba. Dale like si esta historia te llegó. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez abriste una puerta que habías dejado cerrada demasiado tiempo? ¿Qué encontraste del otro lado? Nos escuchamos pronto.